Hola, queridos alumnos, vamos a realizar juntos un problema de equilibrio. Atiende porque es especial examen y es importante entenderlo bien. Bien, iniciamos el problema y vamos a ir leyendo para ir obteniendo los datos. El amoníaco se descompone según el siguiente equilibrio y tenemos la reacción si a 150 grados centígrados. Bien, 150 habría que pasarlo, recuerda, a temperatura de Kelvin. Para eso sumamos 273, así que a 150 grados, que equivalen a 423 Kelvin, se introducen 105,5 gramos de amoníaco en un recipiente de 2 litros. Se observa que una vez alcanzado el equilibrio, la presión es de 200 atmósferas. Muy bien, ya tenemos todos los datos de nuestro problema. Lo primero que vamos a comenzar es ver lo que nos piden. En el apartado A, que lo tenemos ahí resaltado en rojo, nos piden moles de cada una de las sustancias en el equilibrio. Pues vamos a calcular los moles iniciales de amoníaco. Determinamos su masa molecular con los datos del problema y teniendo en cuenta los 105,5 gramos de amoníaco, hallamos sus moles, dividiendo la masa de 105,5 entre la masa molar. Obtenemos 6,21 moles iniciales. Bien, lo ponemos aquí y el siguiente paso es escribir nuestro equilibrio para ir rellenando la tabla de equilibrio. Empezamos con los moles iniciales, que como hemos dicho y calculado, hay 6,21 de amoníaco y del hidrógeno y del nitrógeno no tenemos nada, así que suponemos 0. En este momento hay que decidir hacia dónde evoluciona el equilibrio. Como vemos que inicialmente nitrógeno e hidrógeno son 0, tienen que crecer esos moles, tienen que aumentar, porque para llegar al equilibrio tienen que haber moles de cada una de las sustancias. Así que el equilibrio debe evolucionar de izquierda a derecha y los moles de amoníaco disminuir, los de hidrógeno aumentar y los de nitrógeno también aumentar. Eso lo representamos en la siguiente línea en la que denominamos cambios químicos. Para ello escribimos los coeficientes de esta línea, es donde aparecerá nuestra incógnita X y los coeficientes estequiométricos, porque tiene que estar en relación estequiométrica. Vemos así 2 moles de amoníaco, pues aparece menos 2x, menos porque tenía que disminuir, el 2 por el coeficiente estequiométrico y la x porque es nuestra incógnita. De esa misma manera, en el hidrógeno tenemos 3 en los coeficientes, aparecerá más 3x. Y en el nitrógeno, que tenemos 1, pues aparecerá 1x. Por último, escribimos ya los moles en el equilibrio, teniendo en cuenta que inicialmente teníamos 6,21 de amoníaco, va a sufrir unos cambios de menos 3x, pues en el equilibrio tendremos 6,21 menos 3x. En el hidrógeno tendremos en los moles en el equilibrio 2x porque los moles iniciales eran 0 y los cambios son más 2x. Y en el nitrógeno más x. Vale. Nuestro problema resulta de determinar cuál es el valor de la x. Para eso recurrimos al dato que nos dan. En este caso nos ofrecen como dato la presión total. Y hay que recordar lo que aparece ahí. Con la presión total y aplicando la ecuación de los gases ideales, determinamos los moles totales en el equilibrio. Como la presión es la total, los moles que vamos a calcular son los totales. Para eso ahí lo tenemos. De la ley de los gases ideales, despejamos y tenemos que los moles totales son 11,53 moles. Gracias a que la presión era de 200, el volumen, como ya sabíamos en los datos, lo tienes ahí en el recuadro, es de 2 litros,
la temperatura era de 423 y la constante de los gases 0,082. Pues ya tenemos la presión total. El siguiente paso es con esa presión total, esos moles totales que ya tenemos ahí apuntados, determinar que los moles totales calculados, el 11,53, se tienen que igualar a la expresión de los moles totales que viene en la tabla de equilibrio. Así tenemos moles del equilibrio del amoníaco se sumarían con los del hidrógeno y se sumarían con los del nitrógeno para dar un resultado de 11,53. Ahí lo tenemos. Ya tenemos nuestra ecuación de primer grado, simplemente tenemos que irla resolviendo pasito a paso hasta llegar al resultado. La X es 2,66 moles. Pues ya estamos a punto de terminar el apartado, ya tenemos el valor de la X, ahora solamente hay que sustituirlo en las expresiones de los moles en el equilibrio, las que están ahí metidos en señalados en rojo en la elipse, así, el valor de la X, vamos calculando. 6,21 menos 2X, sustituimos la X y tenemos los moles de amoníaco. Y procedemos de la misma forma con el hidrógeno. 3X, sustituimos la X y tenemos los moles de hidrógeno. Y lo mismo con el nitrógeno. Ahí está. Con eso hemos terminado nuestro primer apartado. Ahí tenemos los moles de todas las sustancias una vez se alcanza el equilibrio. Como lo hemos hecho muy bien, nos ponemos un muy bien. Siguiente apartado. En el siguiente apartado aparece ya ahí, sería el grado de disociación. Grado de disociación. En este caso, para resolver el grado de disociación, solo es para las sustancias que están en reactivos. El único reactivo que tenemos en el problema sería el amoníaco. Por lo tanto, lo calculamos para él. Para hallarlo, aquí tenemos la fórmula. El grado de disociación viene dado por la relación entre los moles disociados y los moles iniciales. Los moles disociados son los que aparecen en la parte de cambios químicos para el amoníaco, pero lo escribimos sin el signo. Ese menos 2X se convierte simplemente en 2X. Y los moles iniciales, pues el 6,21. De esa manera, sustituyendo y teniendo en cuenta que el valor de la X era 2,66, obtenemos un grado de disociación de 0,86. Como lo hemos hecho muy bien, nos ponemos el muy bien. Y ahora ya viene el valor de las constantes de equilibrio K sub C y K sub P a 150 grados centígrados. Volvemos a mirar la reacción del equilibrio y escribimos la expresión de K sub C. Ahí la tenemos. Recordar que la expresión de K sub C no es otra cosa que en el numerador. En la parte del numerador van los productos, por eso aquí está el hidrógeno y aquí está el nitrógeno, y en la del denominador van los reactivos, el único que hay, el amoníaco. Y esas reacciones tienen que ir, ahí volvemos a escribirla para verla bien, esas reacciones tienen que ir elevadas, esas concentraciones, a los coeficientes estequímetros. Por eso la del hidrógeno tenemos el 3, la del nitrógeno tenemos un 1 y en la del amoníaco tenemos el 2. Pues lo único que tenemos que recordar en este punto es cómo se determina una concentración. Para ello debemos dividir los moles de cada sustancia entre el volumen total, que como ya sabíamos era de 2 litros. Pues ahí tenemos nuestra ecuación para la constante K sub C y recordando la solución obtenida en el apartado A, donde teníamos los moles de amoníaco, moles de hidrógeno, moles de nitrógeno y el volumen que teníamos de datos, sustituimos y calculamos el valor de K sub C. Así nos quedaría 7,08 entre 2 elevado al cubo para el hidrógeno, 2,66 dividido entre 2 para el nitrógeno y 0,89 entre 2 para el amoníaco elevado al cuadrado. El resultado es 298. Para determinar la otra constante de equilibrio, escribimos su fórmula. Esta es la fórmula que relaciona la constante de equilibrio
referida a presiones, K sub P, con la constante de equilibrio referida a las concentraciones K sub C. Pues la relación es esa, hay que multiplicar por la constante de los gases R por la temperatura en Kelvin elevado a la variación de moles. Pues, ¿qué es esto de la variación de moles? La variación de moles que aparece en el exponente de la fórmula no es otra cosa que sumar los moles de gases que tenemos en productos, sumar los moles de gases que tenemos en reactivos y restarlos, como ves ahí en la fórmula. Para ello utilizamos los coeficientes estequiométricos. Así, para los moles de gases en productos tenemos 3 del hidrógeno, 1 del nitrógeno. Ahí estarían sumados y daría 4. En cuanto a los reactivos, solo tenemos uno, que es el amoníaco. Tenemos 2, así que 4 menos 2 obtenemos 2 en la variación. El resto es simplemente sustituir los valores que ya teníamos en la expresión que relaciona ambas constantes. Ahí tenemos la K sub C valía 298, la constante R es 0,082, la temperatura 423 Kelvin, que ya lo teníamos en el cuadrito de datos, y la variación de moles que acabamos de calcular, 2. Lo calculamos y obtenemos ese valor de K sub P. Lo hemos hecho muy bien, le ponemos unos tics y ya lo tenemos. Pues hasta aquí hemos llegado con este problema. Espero que te haya servido, mucho ánimo, sigue imaginando química. Nos vemos en el próximo vídeo y mírate bien el vídeo porque este problema es básico para hacer los exámenes. Venga, chaito.